¿Sabes cuándo fue la primera vez que empecé a sospechar que mi mujer me estaba poniendo los cuernos? Cuando un camarero, en un restaurante de Chamberí, me preguntó si quería lo de siempre para Laura, y yo en mi puta vida había estado ahí con ella. Era sábado por la noche. Habíamos salido a cenar porque era nuestro aniversario, 12 años casados. Nada especial, solo una excusa para salir a desconectar. Laura eligió el sitio. Yo no lo conocía, pero ella dijo que sus compañeras del trabajo lo recomendaban mucho. Bien decorado, ambiente moderno, carta de esas con nombres raros y platos pequeños. Caro, pero ya sabes, una vez al año. Nos sentamos, y mientras ella iba al baño, el camarero, un tío joven, simpático, barba recortada, se me acerca y dice: ¿Les traigo lo de siempre, señorita Laura? Y yo me quedé en blanco. ¿Perdona? Ah, lo siento, se rió, creí que era la misma persona. Es que viene mucho, y normalmente pide el tartar y el blanco afrutado. En ese momento no dije nada. Solo sonreí como un gilipollas y respondí que sí, que adelante. Cuando Laura volvió, le comenté: Oye, ¿has venido antes aquí? Ella soltó una risita falsa, esa que pone cuando va improvisando. Sí, creo que una vez con las chicas de la oficina. No me acuerdo muy bien. Ajá. Claro. No insistí. No soy idiota. Pero tampoco soy impulsivo. A veces es mejor dejar que la gente hable sola. Y esa noche Laura hablaba mucho. Demasiado. Se reía fuerte, se servía más vino del que solía, y tenía ese brillo en los ojos que no era para mí. Cuando salimos del restaurante, caminamos por la calle Almagro hacia donde habíamos dejado el coche. Ella se aferraba a mi brazo, como si todo estuviera perfecto. Pero yo ya no estaba ahí. Seguía dándole vueltas al camarero. Lo de siempre. ¿Cuántas veces hay que venir a un sitio para que te conozcan por nombre y plato favorito? Porque yo ni en el bar de la esquina tengo esa fama. Y lo más jodido es que el camarero ni parpadeó. Como si fuera habitual verla ahí con alguien. Y si no era conmigo, ¿con quién coño venía? La respuesta a esa pregunta me llegó 2 semanas después, pero no por un mensaje, ni una foto, ni una aplicación chivata. Me llegó por pura casualidad. Porque la ciudad es grande, sí, pero a veces tiene cojones de pueblo. Pero eso te lo cuento en la próxima parte. Porque lo que pasó ese día, cambió todo. Una semana después del aniversario, un viernes por la tarde, salí del trabajo antes de lo habitual porque se cayó el sistema de la oficina y nos mandaron a todos a casa. En vez de ir directamente al piso, decidí pasarme por el centro a comprar un libro que llevaba tiempo queriendo leer, uno de esos tochos históricos que Laura siempre decía que daban sueño solo con mirarlos. Era raro tener unas horas libres para mí solo, sin prisas ni compromisos, así que pensé que también podría tomar un café en alguna terraza antes de volver a casa. Caminando por Gran Vía, sin mucho rumbo, me crucé con Jorge, un viejo compañero de universidad que no veía desde hacía años. Él trabajaba ahora en una agencia de comunicación cerca de Colón y, tras los saludos rápidos y las bromas sobre cómo el tiempo nos había tratado, me dijo de tomar algo en un sitio tranquilo que estaba a pocas calles. Acepté, y mientras íbamos hacia allí, me contó que se había separado hace unos meses, que estaba en pleno reparto de bienes, y que la convivencia se había vuelto imposible. Nada nuevo, lo típico que uno escucha de matrimonios que se rompen, aunque me sorprendió el detalle con el que lo contaba, como si le aliviara soltarlo. Ya en el bar, al segundo gin tonic, me preguntó si yo seguía con Laura, y al decirle que sí, que incluso acabábamos de celebrar el aniversario, soltó un comentario que me dejó seco. ¿Sabes que la vi hace poco por Chamberí con un tío? Al principio pensé que se refería a alguna salida con compañeros del trabajo, así que no le di demasiada importancia,
pero mi expresión debió cambiarlo justo para que él notara que algo me estaba removiendo por dentro, porque enseguida intentó suavizarlo. No quiero meterme en nada, Javi. Solo me llamó la atención, porque estaban muy pegados, y ella no me vio. Pensé que quizá lo conocías. Le pregunté dónde exactamente, y me dijo que cerca del restaurante italiano ese moderno, el mismo al que fuimos en nuestro aniversario. Lo dijo sin saber que justo ahí había tenido esa primera sensación de alerta, como si algo no encajara. Esa coincidencia me clavó un nudo en el estómago que no se fue en toda la noche. Volví a casa sin comprar el libro, sin tomar el café y sin decirle a Laura que me había encontrado con Jorge. Ella ya estaba en casa, en pijama, con una mascarilla en la cara y viendo una serie absurda de crímenes noruegos que a mí siempre me parecieron lentas y sin sentido. Me preguntó cómo me había ido el día, y le respondí que tranquilo, que no había mucho que contar. Me miró de reojo, quizás sospechando que había algo más, pero no insistió. Nos acostamos sin hablar mucho más. A partir de ahí, empecé a observar. No a espiarla como un loco paranoico, pero sí a fijarme en los detalles que antes me pasaban desapercibidos. La ropa que elegía para salir a trabajar, más ajustada, más escotada. Los mensajes que contestaba con rapidez cuando le vibraba el móvil en la cocina, apartándose siempre un poco. La forma en que se reía cuando recibía esos mensajes, con una sonrisa que no era para mí. Las duchas al llegar a casa, incluso cuando decía que solo había estado sentada en la oficina toda la tarde. Todo eso por sí solo no decía nada, pero en conjunto formaba una especie de pintura borrosa que empezaba a tomar forma. El siguiente golpe vino un miércoles, a las 3:20 de la tarde. Yo estaba en el coche, parado en un semáforo por Moncloa, cuando vi a Laura salir del portal de un edificio, andando rápido, con gafas de sol grandes y una bufanda que no correspondía con el clima. Iba sola, pero no con prisa de oficina. La seguí con la mirada hasta que dobló la esquina y desapareció. Lo curioso es que ese día me había dicho que tenía una reunión fuera con un cliente y que no iba a pasar por casa. Y lo raro no era solo verla en esa zona, sino que lo que me llamó la atención fue que salía de un edificio residencial, no de oficinas, y lo hacía como quien se esconde, como quien tiene algo que ocultar. Esa noche no le dije nada. Me limité a preguntarle qué tal había ido su reunión, y me soltó un discurso largo sobre presupuestos, gráficos, cifras y la típica frase de tú no entenderías, es muy técnico. La escuché en silencio, sintiendo como el suelo bajo mis pies se iba volviendo menos firme con cada palabra suya. No necesitaba pruebas técnicas ni una investigación. Lo que necesitaba era entender por qué. A la semana siguiente, mientras ella salía a hacer una supuesta clase de yoga nocturna con compañeras del curro, decidí pasarme por ese edificio. Sabía que no podía entrar sin más, así que me quedé en la acera de enfrente, con una chaqueta oscura, esperando. Estuve ahí más de una hora, sin moverme apenas, con las manos en los bolsillos. En ese tiempo no vi a nadie sospechoso entrar o salir. Hasta que, a eso de las 9:15, apareció Laura. No venía sola. Un hombre de unos 40, camisa remangada, barba bien cuidada, pelo algo canoso. Caminaban uno al lado del otro, sin tocarse, pero la forma en que se miraban, la manera en que él le hablaba y ella le respondía, me fue suficiente. Se detuvieron frente al portal y ella se le acercó más. Él le acarició el rostro con una naturalidad que no se puede improvisar. Después de unos segundos, ella le dio un beso. No uno largo, no uno de película, pero un beso que no se da si no hay algo detrás. Me giré y me fui. No me vieron. No grité. No crucé corriendo la calle. Solo me fui. Esa noche no volví a casa. Dormí en el coche, en un parking cerca del trabajo. No tenía claro qué hacer. Sabía que la confrontación era inevitable,
pero no estaba preparado. No quería verla, no quería escuchar su voz tratando de justificar lo injustificable. Lo único que sabía era que algo se había roto. Y no era solo la confianza. Era el respeto, era la dignidad, era esa pequeña historia que uno se cuenta a sí mismo de que su pareja, pase lo que pase, es su lugar seguro. Y ahora ese lugar ya no existía. El sábado por la mañana me desperté con el cuello rígido y la espalda hecha polvo después de haber dormido en el asiento trasero del coche. Pero lo peor no era el dolor físico sino la mezcla de rabia contenida y frustración que me daba vueltas en la cabeza como si me martillaran desde dentro. Miré el móvil y tenía varios mensajes de Laura preguntando dónde estaba, algunos con tono neutral, otros ya con una preocupación fingida que me resultaba tan falsa como todo lo que había venido construyendo durante las últimas semanas. No le respondí. Volví a casa cerca del mediodía, sabiendo perfectamente que no iba a poder disimular nada ni mucho menos seguir haciendo como que todo estaba bien. Entré al piso y ahí estaba ella, sentada en la mesa del salón con cara de no haber dormido mucho, vestida con un chándal que solía ponerse cuando quería proyectar una imagen de naturalidad, pero sus ojos la delataban. Me miró con esa mezcla de sorpresa y reproche que usan los que saben que están a punto de ser desenmascarados y aún así intentan sostener la mentira unos minutos más. ¿Dónde estabas anoche? Me soltó apenas crucé la puerta, como si ella fuera la que tenía derecho a estar molesta. Te estuve llamando. ¿Dónde crees que estaba? Le respondí sin alzar la voz pero con una mirada directa que no necesitaba más contexto. Dejé las llaves sobre la encimera de la cocina y me senté en el borde del sofá, justo enfrente de ella. Laura desvió la mirada como si buscara una versión creíble que pudiera improvisar en los próximos segundos. Era como ver a alguien prepararse para una entrevista de trabajo que no había estudiado. No sé qué estás insinuando, pero me estás preocupando, dijo intentando sonar firme, pero la voz le temblaba levemente. No estoy insinuando nada, respondí. Vi lo suficiente. Te vi salir de ese edificio con él. Vi cómo lo mirabas. Vi el beso. Y no necesito ver más. En ese momento, el silencio se hizo tan pesado que se podía sentir como cada segundo se estiraba como si la habitación entera estuviera esperando una confesión que ella no quería dar. Laura se llevó la mano a la frente y luego bajó la mirada, como si por fin se hubiera rendido. No pasó nada, dijo en voz baja, casi susurrando. Solo, hemos estado hablando. Me siento muy sola últimamente. Las cosas contigo no van bien desde hace tiempo. ¿Así que besar a otro es tu forma de gestionar la soledad? Pregunté con una frialdad que me sorprendió incluso a mí mismo. ¿Y lo del restaurante? ¿Cuántas veces lo viste ahí antes de que yo fuera? ¿Tienen su mesa favorita? No empieces con eso, soltó de golpe, levantando la voz por primera vez. No te das cuenta de nada, estás siempre en tu mundo, en tu rutina, no me preguntas cómo estoy, no te fijas si algo me pasa. Siempre eres tú, tus horarios, tu tranquilidad. Y mientras tú estás feliz con esa rutina de mierda, yo me estaba muriendo por dentro. ¿Y tu solución fue buscarte un amante? Le interrumpí. Porque no vamos a andar con rodeos, Laura, eso es lo que es. No te quitaste esa ropa solo para una charla. No lo besaste en la calle porque necesitabas hablar. Y lo más patético de todo es que ni siquiera tuviste el valor de decírmelo antes de que yo lo descubriera solo. No lo entiendes, respondió más calmada, sentándose de nuevo. Yo no fui a buscar nada. Empezó de forma inocente. Coincidimos en una comida del trabajo, hablamos de nuestras parejas, de nuestras frustraciones. Y entonces me escuchó. Como hacía tiempo que nadie me escuchaba. Me sentí viva otra vez. ¿Te escuchó? Repetí. ¿Sabes qué habría pasado si me hubieras dicho lo que sentías? Te habría escuchado yo. Pero claro,
Eso no es tan emocionante como empezar algo a escondidas con un desconocido, ¿no? No lo entiendes, repitió, como si fuera la única frase que podía usar para justificarlo todo. No estaba planeado. Yo solo necesitaba sentir que alguien se preocupaba por mí. Y lo encontraste en la polla de otro. Perfecto, solté sin pensar, sin filtro, porque ya no había espacio para la delicadeza. Laura se puso de pie de golpe y empezó a caminar por la habitación como si el movimiento la ayudara a procesar lo que acababa de escuchar, o quizás para no tener que mirar mi cara mientras tragaba su propia vergüenza. Yo seguí sentado, sin moverme, observando cada gesto, cada intento por victimizarse, como si eso pudiera borrar el hecho de que durante semanas me había mentido en la cara. No fue solo sexo, dijo finalmente. No pienses que fue eso. Fue todo. Fue cariño, fue conexión, fue sentirme vista. ¿Y qué soy yo, Laura? ¿Un mueble? ¿Un cajero automático? ¿Un inquilino más de esta casa? Porque si llevas meses sintiendo todo eso, lo mínimo era tener la decencia de decírmelo. No esperes que ahora me trague el cuento de que esto es culpa mía por no ser más hablador en las cenas. Ella volvió a sentarse, esta vez al borde del sillón, y se quedó mirándome. Por un segundo creí que iba a pedir perdón, que iba a reconocer que había cruzado una línea sin retorno, que iba a tener el valor de asumir las consecuencias. Pero lo que salió de su boca fue otra cosa. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? ¿Me vas a echar? Me quedé callado unos segundos, no porque no supiera la respuesta, sino porque no podía creer que me la estuviera haciendo con esa cara, como si de verdad no supiera lo que venía. Todavía no lo he decidido, respondí. Pero que sepas que desde hoy las cosas cambiaron. Para siempre. Y ahí se terminó la conversación. Ella se encerró en la habitación. Yo me quedé en el salón, en silencio, mirando el reflejo apagado de la televisión. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo pensé en todo el tiempo perdido, en las risas que ahora parecían falsificadas, en las cenas, los viajes, los domingos en el sofá. Y por primera vez en años, me sentí un completo extraño en mi propia casa. No soy de esos que reaccionan en caliente, nunca lo fui. Siempre he sido tranquilo, de los que respiran hondo antes de hablar y se piensan dos veces cualquier movimiento, pero cuando me levanté al día siguiente de esa conversación con Laura, lo único que tenía claro era que no podía quedarme ahí sentado esperando que las cosas se enfriaran como si estuviéramos discutiendo por la decoración del salón o por quién saca más veces al perro. Esto no era un malentendido ni un bache de pareja, esto era una traición con nombre, dirección y rostro, y no pensaba dejarlo pasar como si nada. No estaba dispuesto a convertirme en uno más de esos tipos que aceptan la infidelidad en silencio por miedo a empezar de nuevo, por comodidad o porque creen que las cosas pueden arreglarse solo con tiempo. Lo que me hizo Laura rompía todas las reglas, y si ella había decidido jugar sucio, yo también iba a mover ficha, pero a mi manera, sin violencia, sin escándalos, sin escupirle odio en la cara. Lo iba a hacer todo tan meticuloso que hasta le iba a doler la calma. Lo primero que hice fue irme de casa. Llamé a mi hermano pequeño, que vive solo en un piso en Lavapiés, y le pedí que me dejara quedarme unos días. Le dije que necesitaba espacio, que Laura y yo habíamos tenido una discusión fuerte y que prefería dormir fuera para no seguir alimentando la tensión. No le conté los detalles en ese momento porque no quería que su reacción interfiriera con mis planes. Me dio las llaves y me dijo que me quedara el tiempo que necesitara. El lugar era pequeño, pero suficiente para lo que tenía en mente, pensar, organizar, ejecutar. Esa misma tarde vacié la cuenta conjunta, la mitad exacta que me correspondía, ni un euro más. Luego anulé la tarjeta adicional que tenía a su nombre, no porque me doliera que gastara en cosas, sino porque ya no me parecía lógico que siguiera usando mi dinero como si nada hubiera pasado.
Cambié todas mis contraseñas, desde las redes sociales hasta los bancos, las cuentas de suscripción, todo. A los pocos minutos ya tenía 3 mensajes suyos preguntándome si había algún problema con la tarjeta, que el pago del supermercado no pasaba, que qué estaba pasando. No respondí. El lunes fui a hablar con un abogado, uno que me había recomendado un compañero de trabajo que se había divorciado hacía un año. Me atendió sin hacer muchas preguntas personales y con una profesionalidad fría que me vino de maravilla. Le expliqué la situación, le conté lo que había visto, lo que sabía, y le dejé claro que no iba a pelear por venganza económica, que no quería arruinar a nadie, solo quería que ella entendiera que cada acción tiene una consecuencia. Me ayudó a redactar un documento de separación de bienes de urgencia, no como divorcio aún, pero sí como medida para dejar claro que desde ese momento no compartíamos más gastos ni responsabilidades financieras. Lo firmé y lo enviamos a su correo personal y al buzón de casa. Esa misma noche me escribió un mensaje larguísimo que empezaba diciendo que no entendía nada y terminaba acusándome de ser cruel. Ni una sola vez usaba la palabra perdón. Todo era confusión fingida, reclamos, victimismo. Lo ignoré completamente. El siguiente paso fue más delicado. Ella seguía viendo al tipo ese, lo supe porque una amiga suya, que también es amiga mía, me mandó una foto sin que yo se lo pidiera. Estaban en una terraza en Malasaña, él le tocaba la mano sobre la mesa y ella sonreía como si nada. No sé si era para provocarme, si pensaban que ya no me importaba, o si simplemente les daba igual todo. Me hervía la sangre, pero me aguanté. No iba a hacer escándalos ni montarle una escena en la calle. Iba a ser mucho más simple, él tenía pareja, y yo tenía su nombre. Me bastó con buscarlo en redes sociales, encontrar su perfil de Instagram, ver una publicación antigua con una mujer etiquetada y hacer clic. Ella tenía el perfil abierto. Vi fotos de ellos en viajes, en cenas, en reuniones familiares. Revisando los comentarios y las fechas me di cuenta de que seguían juntos, al menos hasta hace un mes. Así que no era solo mi mujer la que estaba haciendo el ridículo. Había alguien más en la misma situación, pero sin saberlo. Le mandé un mensaje a esa mujer, uno solo, sin adornos, sin dramatismo. Le dije que no sabía si aún estaban juntos, pero que su pareja se veía con mi mujer desde hacía semanas, que tenía fotos, direcciones y horarios. Le mandé la foto que me había llegado y le dije que no necesitaba una respuesta, solo que me parecía justo que supiera lo que estaba pasando. No me contestó, pero vi que leyó el mensaje. 3 días después me enteré de que ella había echado a ese tipo del piso donde vivían y había borrado todas las fotos de su cuenta. Supe también que él había empezado a escribirle a Laura insistentemente, supongo que buscando consuelo, pero ella, por lo que pude deducir por cómo se movían las cosas, ya no estaba tan disponible. Ahora que la parte secreta se había roto, ya no tenía la misma emoción, ya no era tan divertido. Para rematar, tomé una decisión que sabía que la iba a afectar más que cualquier otra cosa. Durante todo ese tiempo que vivimos juntos, yo había sido quien mantenía la relación con nuestros amigos en común, los que organizaba cenas, escapadas, reuniones. Ella siempre se limitaba a ir y sonreír. Así que decidí contar la verdad a 3 de ellos, los más cercanos, sin adornos ni exageraciones. Les dije lo que había pasado, lo que había visto, lo que ella había hecho, y les dije que no buscaba que eligieran bandos, pero que no iba a seguir fingiendo normalidad en los próximos encuentros. El efecto fue inmediato. Algunos dejaron de escribirle. Otros empezaron a cuestionarla en privado. No fue una cacería ni una humillación pública, pero sí un corte limpio. Laura empezaba a darse cuenta de que su historia no podía continuar como si no hubiera pasado nada. Durante esas semanas, no respondía a ninguno de sus intentos de contacto. Me escribió, me llamó, me mandó correos, incluso me esperó a la salida del trabajo una vez.
Yo la ignoré como si fuera una desconocida. Y lo más curioso fue que cuanto más me alejaba, más desesperada se volvía. No por amor, eso lo tengo claro, sino por el simple hecho de no haber controlado cómo se cayó todo. Cuando supe que estaba sola, sin amante, sin amigos que la cubrieran y con su imagen tocada, decidí llamarla. No para perdonarla ni para volver. Solo para cerrar el círculo a mi manera. La llamé un jueves por la tarde, pasadas las 8, cuando sabía que ya estaría en casa y no tendría ninguna excusa para no contestar. Tardó unos segundos en responder, lo justo como para hacerme pensar que dudaba si descolgar o no, pero finalmente lo hizo. Su voz sonó sorprendida, débil, como si hubiese estado esperando esa llamada durante semanas pero sin saber cómo recibirla. No la saludé, no pregunté cómo estaba, no hice nada de lo que normalmente haría alguien que quiere mantener las formas. Fui directo, sin adornos, sin cortesía vacía. Le dije que no llamaba para hablar del pasado, que no quería explicaciones ni relatos editados. Le dije que lo que había hecho ya estaba claro, que no quedaban versiones por escuchar. Le expliqué que ya había hablado con un abogado, que ya tenía lista la documentación, que la iba a recibir en los próximos días y que prefería que lo firmáramos sin rodeos ni dramatismos. Ella se quedó callada unos segundos, y luego respiró hondo, como si el aire que soltara pudiera contener todas las palabras que no se atrevía a decir. Pensé que querías hablar, dijo finalmente. No que me llamarás para darme instrucciones. Le contesté que no había nada que hablar porque ella había hablado lo suficiente con otra persona mientras dormía conmigo en la misma cama. Le recordé que tuvo muchas oportunidades de ser sincera y eligió no usarlas. Ella intentó tomar la iniciativa de la conversación, me interrumpió diciendo que no todo era tan blanco o negro, que las cosas se habían roto mucho antes de que apareciera nadie más, que yo también tenía responsabilidad. La dejé hablar, la dejé soltar su discurso entero, no porque creyera en lo que decía, sino porque sabía que necesitaba decirlo para sentir que estaba cerrando algo. Cuando terminó, no le respondí con un contraataque ni con reproches. Le dije que si pensaba que justificar sus actos con carencias del pasado le servía para vivir tranquila, era su problema, no el mío. Le dije que no iba a discutir sobre porcentajes de culpa, porque no estaba interesado en ganar esa conversación. Quería terminarla. Ella entonces cambió de tono. Pasó de justificarse a pedir, de defenderse a suplicar. Dijo que no quería divorciarse, que pensaba que aún podíamos hablar las cosas, que entendía que lo había hecho mal pero que no era una mala persona. Me preguntó si no podíamos ir a terapia, si no podíamos darnos un tiempo, si no podía al menos considerar la posibilidad de no tirar todo por la borda. Le respondí que lo que se había roto no era el matrimonio, sino el respeto. Le dije que el sexo con otro no era lo que más dolía, que lo peor había sido la actitud, el silencio, la mentira repetida con naturalidad todos los días mientras yo hacía la cena, mientras veíamos una serie juntos, mientras ella salía supuestamente a clases de yoga. Le expliqué que la infidelidad no era un accidente, no era un momento de debilidad. Era una cadena de decisiones conscientes, cada una más premeditada que la anterior. Y que yo no podía vivir con alguien que actuaba así. Ella me interrumpió otra vez, esta vez con voz quebrada, diciendo que no lo hizo para hacerme daño, que solo se dejó llevar porque se sentía vacía, porque no se reconocía en la vida que llevábamos, porque tenía miedo de que el tiempo nos hubiese apagado. Me pidió perdón, lo dijo 3 veces, pero sonaba más como una forma de cerrar una frase que como un acto sincero. Le pregunté si seguía viéndose con él. Se quedó en silencio. Le dije que no importaba, que solo quería escuchar su respuesta para confirmar que todo lo que había decidido hasta ahora era correcto. Finalmente, reconoció que no, que ya no se veían, que todo había terminado. Dijo que cuando se rompió esa burbuja y la cosa salió a la luz, se dio cuenta de que no quería estar con él.
que solo quería volver a lo de antes. Me reí, por primera vez en toda la conversación. No con burla, sino con una mezcla de tristeza y resignación. ¿Volver a qué? Le pregunté. ¿A un teatro? ¿A hacer como que todo está bien mientras tú te escribes con otro en el baño? ¿A seguir en la misma casa sabiendo que en tu cabeza ya no estás conmigo? Ella no respondió, pero se le notaba el temblor en la voz. Me pidió que al menos lo pensara unos días, que no tomara decisiones en caliente. Le respondí que esto no era caliente, que llevaba semanas pensándolo en frío, día a día, palabra por palabra, silencio por silencio. Le dije que no me dolía ya lo que hizo, que lo que dolía era la idea de que pensé que ella nunca sería capaz de hacerlo. Le expliqué que cuando uno se casa, no lo hace con la persona perfecta, sino con la que cree que no te va a traicionar, y que esa imagen ya no existía. Ella intentó despedirse con una frase afectuosa, un cuídate mucho que me sonó a frase vacía. Yo no le devolví el gesto. Le colgué sin más. Dejé el móvil sobre la mesa y me fui a caminar sin rumbo por el barrio, sin pensar, solo dejando que mis pies me llevaran lejos del teléfono, lejos de esa voz, lejos de todo lo que había sido hasta hace poco mi realidad. Sabía que esa era la última conversación. No porque lo hubiéramos acordado así, sino porque ya no tenía sentido seguir hablando. Las palabras no arreglan lo que se rompe con los actos. No quería venganza, no quería verla sufrir, no buscaba castigarla. Solo quería desaparecer de su mundo de la misma manera que ella borró el mío. Sin previo aviso, sin explicaciones. Ese día dormí como hacía semanas no dormía. No con paz, pero sí con certeza. Y a veces, eso es suficiente. Pasaron 3 semanas desde aquella llamada hasta que firmamos los papeles. No hubo discusión, no hubo escenas en la notaría, no hubo llantos ni súplicas. Todo fue frío, directo, casi mecánico. Laura llegó sola, vestida de forma neutral, sin maquillaje, con una cara tan blanca que no supe si era por el cansancio o por la tensión. Me saludó con un gesto leve, el tipo de gesto que se hace con un vecino al que no se quiere ni molestar ni ignorar. Firmamos cada documento como quien firma un contrato laboral que no se ha leído del todo pero quiere terminar cuanto antes. Al salir, ella se quedó parada un segundo en la acera, como si esperara algo de mí. Yo la miré, sin acercarme, sin hablar. Solo asentí una vez, como diciendo que todo había terminado, y me fui. Desde entonces, no hemos vuelto a hablar. Me he mudado a un piso más pequeño, en otro barrio, no por necesidad económica, sino porque no quería seguir cruzándome con los mismos edificios, los mismos bares, la misma frutería donde ella y yo comprábamos juntos. Cambié de gimnasio, de barbero, incluso dejé de ir al mismo supermercado. No lo hice por rencor ni por debilidad, lo hice porque no me interesaba seguir viendo la sombra de algo que ya no estaba. Las cosas materiales no eran lo que me pesaba, era lo invisible, el recuerdo constante, las rutinas compartidas que ahora solo eran espacios vacíos. Tenía que rehacerme desde un lugar distinto, uno donde ella no tuviera presencia. Al principio, me costaba dormir. No por tristeza, sino por una incomodidad general, como si todo lo que había conocido estuviera desordenado y ahora tuviera que recolocarlo sin instrucciones. Me hice una lista de cosas por hacer, actualizar mis datos bancarios, cambiar el contacto de emergencia en el trabajo, hablar con Hacienda por temas fiscales, limpiar el trastero, comprar una cama nueva. Cosas simples que parecían irrelevantes, pero que en el fondo eran formas de construir una vida sin ella. Me di cuenta de que muchas cosas en mi día a día estaban pensadas para una vida en pareja. Desde la compra semanal hasta los horarios de las comidas. Cambiar eso fue como arrancar una raíz profunda, pero lo hice paso a paso, sin drama. Volví a salir con amigos, algunos de los de siempre, otros que recuperé del pasado.
Empecé a quedar para cenar, para tomar algo los viernes, a veces solo para pasear por Madrid sin objetivo claro. No le conté a todo el mundo los detalles, solo a los que sabía que podían escuchar sin juzgar ni opinar de más. La mayoría, cuando se enteraron, me ofrecieron su apoyo inmediato, algunos con torpeza, otros con sinceridad. Agradecí los gestos, pero dejé claro que no necesitaba que nadie se pusiera de mi lado, que no iba a hacer campaña contra ella, que lo único que buscaba era seguir adelante. Una tarde, fui a casa de mis padres a comer. Fue la primera vez que les hablé abiertamente del tema. Mi madre ya sospechaba algo porque Laura había dejado de llamarles y no había ido a la última comida familiar. Les conté lo justo, sin dramatismos. Les dije que se acabó, que ella estuvo con otro hombre, que tomé la decisión de cortar por lo sano. Mi padre no dijo nada al principio, solo asintió. Luego me preguntó si estaba seguro de que no quería darle una segunda oportunidad. Le respondí que lo había pensado muchas veces, que lo intenté incluso antes de saberlo todo, pero que una relación no se basa solo en perdonar, sino en tener razones para seguir. Y yo ya no las tenía. Mi madre me abrazó y me dijo que hiciera lo que necesitara para estar en paz. Esa fue toda la conversación. Nada de discursos, nada de culpas. Solo aceptación. Con el tiempo, entendí que lo que más me dolió no fue perder a Laura, sino aceptar que nunca la conocí del todo. Que el error no fue suyo solamente, sino mío también, por creer que la estabilidad lo era todo, que el silencio era señal de armonía, que la rutina protegía de todo. Me equivoqué al pensar que el amor se conserva solo con costumbre. Aprendí que hay que hablar incluso cuando no se quiere, que hay que preguntar aunque no se escuche la respuesta que uno espera. No para evitar lo que pasó, porque la culpa de la infidelidad es del que traiciona, pero sí para no vivir en una versión falsa de la realidad. No he vuelto a saber nada de ella. No sé si sigue con ese hombre o si terminó sola. No me importa. No por despecho, sino porque ya no forma parte de mi presente. No la odio. No la deseo mal. Solo quiero que viva su vida como le parezca, lejos de la mía. Si algún día nos cruzamos por la calle, probablemente bajaremos la mirada o fingiremos no vernos. Y estará bien así. He vuelto a ser yo, no el que era antes de ella, sino otro distinto, uno más completo, más despierto, más real. He aprendido a estar solo sin sentirme vacío, a disfrutar de las cosas simples sin esperar que alguien las valide, a no depender del afecto ajeno para saber quién soy. No ha sido fácil, pero ha sido justo. Y ahora puedo decir que esta historia, por dolorosa que fuera, no me destruyó. Me reconstruyó. A mi manera.